Vale, he iniciado la grabación. ¿Desde dónde podéis dar estos servicios? Pues lo podéis dar desde distintos sitios. Lo podéis hacer desde vuestro propio data center. Tenéis vuestro data center y queréis utilizarlo para dar servicios en plan hoster a un cliente, pues podéis utilizar, y de hecho deberíais utilizar Spla. ¿Que no tenéis data center? No pasa nada. Ahora mismo podéis subcontratar un data center a un tercero. Podéis utilizar Azure para desplegar vuestros servicios, por ejemplo, y podríais también, desde hace ya un año y medio, pues podéis, no, un par de añitos, podéis utilizar hardware del propio cliente final para desplegar los servicios. Si hacéis esto, lo único que tenéis que ser los administradores del hardware que estéis utilizando, y de cara a Microsoft vosotros sois los responsables del correcto licenciamiento de todas estas máquinas. Siempre que deis un servicio a un cliente, tendréis que tener un contrato de servicio firmado con él. Vamos, esto es algo, supongo que obvio, pero por si acaso siempre lo comento. Y después, pues los clientes finales van a acceder a vuestro servicio, ya sea en vuestro data center, en Azure o incluso en sus propias instalaciones, este servicio gestionado por vosotros. Para esto se utiliza, en estos escenarios es donde podemos utilizar Spla. ¿Qué hay que hacer o cómo funciona el contrato? Para poder trabajar con Spla hay que firmar un contrato. La firma de este contrato es electrónica, simplemente nos tenéis que dar vuestros datos, razón social, dirección y demás. La persona de contacto del contacto principal que fuera a gestionar el programa y la persona que tiene que firmarlo. Y el único requisito así un poco especial es que seáis partners de Microsoft. No hace falta ser ni Silver ni Gold, o sea, cualquier partner de Microsoft, que por si alguno no lo es totalmente gratuito. Simplemente introducir los datos de la empresa en la página de partners de Microsoft y así entráis en la red de partners de Microsoft, os asignan un número, ese numerito nos lo pasáis y ya podríamos dar de alta el contrato. Se firma el contrato de manera electrónica, Microsoft lo activa y una vez que Microsoft lo activa, os llegará la confirmación de que vuestro contrato está activo y tendréis acceso mediante la página web de gestión de licencias de Microsoft, que es VLSC, la misma que podáis utilizar para la gestión de cualquier licencia de Microsoft. Pues ahí, una vez firmado el contrato, os aparecerían todos los productos de Microsoft. Vosotros montaríais los escenarios que necesitarais, pues si vais a dar un escenario de SharePoint, pues os descargáis las ISOs de Windows Server, de SharePoint, instaláis todo y empezáis a dar servicios a los clientes. Y una vez que habéis empezado a dar servicios a los clientes, lo que tenéis que hacer posteriormente es reportar el consumo de licencias que estéis teniendo. El consumo de licencias que estéis teniendo el mes anterior. Siempre los reportes se hacen a mes vencido, con lo cual nunca adelantaréis un pago. Todo lo que reportéis a Microsoft serán licencias que os están reportando a vosotros un beneficio y que por la que estéis facturando a vuestros clientes. Con lo cual nunca se paga de más. Además se puede subir, bajar unidades, quitar, añadir producto en cualquier momento y todo esto siempre de una manera mensual. ¿Vale? Resumiendo y ampliando características, ¿qué es necesario para poder firmar el contrato? Pues tenéis que ser partner de Microsoft. El contrato dura 3 años, ¿vale? No significa que en 3 años y luego ya no pueda seguir. Simplemente cuando terminan los 3 años, pues hacemos un contrato de renovación que duraría otros 3 años. Tampoco significa que tenga una permanencia de 3 años, ni mucho menos. Simplemente que tengo el contrato activo y que durante estos 3 años tengo la posibilidad de ofertar los servicios y utilizar las licencias SPLA para dar servicios a mis clientes. La estructura de costes es totalmente flexible. Ya os digo que tenéis que reportar mensualmente, pero siempre a mes vencido y podéis quitar, cambiar, subir unidades, cualquier producto sobre el que estéis dando servicio. Siempre tendréis acceso a las últimas versiones de producto, aunque también podéis instalar versiones anteriores si así lo necesitáis. Cuando firméis el contrato, bueno, esto es como era una novedad interesante lo de
dar servicios desde hardware del cliente final era un tema que la gente que ya estaba trabajando con SPLA estaba demandando. Microsoft lo escuchó y lo añadió en el contrato. Podéis utilizar el propio hardware del cliente final para desplegar los servicios con SPLA. Otra cosa que podéis hacer cuando firméis el contrato es dar demos para probar que vuestra solución funciona correctamente y cumple las necesidades de vuestros clientes. Podéis ofertarle una demo de hasta 60 días sin necesidad de meterlo en el reporte. Si empezáis a facturar al cliente antes de que terminen estos 60 días, estaríais obligados, lógicamente, a meterlo en el reporte porque ya no sería una demo, sino sería algo ya, digamos, en producción. Tenéis precios especiales para educación, ¿vale? Para poder ejercerlo simplemente se firma un adendum al contrato y podréis utilizar los precios de educación. Un tema también muy importante son los precios en SPLA. Durante el año natural los precios no varían. Si hubiera algún cambio de precio, este ocurriría en enero, ¿vale? Los cambios de precio Microsoft los anuncia con 30, 60 o 90 días de antelación, depende pues depende de ellos totalmente, no sabemos por qué unas veces antes y otras veces después, pero sí que nos avisan, digamos, con tiempo, de modo que sabiendo que el precio está fijo durante el año, en los contratos de servicio que hagáis con los clientes, pues yo os recomendaría que pusierais alguna cláusula del tema de tipo mi tarifa es válida durante el año y será revisable en el mes de enero en el caso de que los fabricantes con los que, o sea, el fabricante decida variar su tarifa, que es algo que tanto a vosotros como a nosotros se nos escapa. Y con todo esto al final cada uno de vosotros construís el modelo que queráis. O sea, si queréis dar servicios sobre SharePoint, pues utilizaréis SharePoint. Si queréis dar sobre CRM, utilizaréis CRM. Si queréis dar solo máquinas virtuales, pues solo Windows Server. Podéis exigirle a vuestro cliente una permanencia si queréis. Vosotros lo hacéis como vosotros queráis, sabiendo que con Microsoft es totalmente flexible. Y otra característica muy importante es que no requiere ninguna inversión, ni por vosotros ni por el cliente final, ya que todo se puede desplegar en un modo de pago por uso. Lo podéis hacer desde infraestructura que ya tengáis, desde infraestructura que tenga el propio cliente y también desde plataformas como Azure, con lo cual todo esto es pago por uso, no requiere una inversión inicial. Lo que facilita mucho la posibilidad de acometer proyectos, ¿vale? ¿Qué condiciones tiene el programa? Lo que os comentaba, la más importante es reportar todos los meses y dentro de los 10 primeros días naturales del mes en curso tendríais que entrar en nuestro configurador de licencias SPLA, que es una herramienta web que tenemos para ayudaros al reporte, y ahí decirnos he utilizado estas licencias, estas unidades, ¿vale? Incluso cuando no hayáis dado servicio, también tendríais que reportar. No significa que tengáis que pagar. Si no has tenido ningún servicio a ningún cliente, no pagas. Pero sí que tienes que entrar y decir, no he tenido servicios a mis clientes. Y nosotros lo reportamos a Microsoft y no se factura nada. Veo que Iván está escribiendo que tiene 2 consultas. Si tenéis alguna pregunta, no importa que me la vayáis haciendo ya. Si yo me paro cuando queráis y revisamos cualquier duda que os vaya surgiendo. Estoy en una webcast. La tengo reservada. A ver, 2 consultas. Para un cliente final que ya tenga SPLA con otro proveedor, ¿se puede ofrecer un segundo SPLA? Sí, por supuesto. Al final, que un cliente final, algún partner le esté dando un servicio, no significa que no pueda contratar otro servicio con otro partner. Con lo cual, un cliente final puede tener múltiples servicios de múltiples partners SPLA. Vosotros al final, Iván, lo que tendréis que hacer simplemente es reportar vuestra parte de servicio al cliente y el otro proveedor pues reportará la parte del servicio que le esté dando.
De hecho, en el modelo SPLA, el cliente final para de cara a Microsoft sois vosotros. El contrato se firma a vuestro nombre, los pedidos van todos a vuestro nombre. Solo hay que marcar el cliente final cuando estéis dando servicio a un cliente por valor mayor a 1.000 euros. Si le estáis dando un servicio de 1.000 euros mensuales, estaríais obligados a hacer un reporte aparte. Se pueden hacer varios reportes dentro de un mismo contrato. Digamos que se podría hacer un reporte general y luego uno para cada cliente final que superara los 1.000 euros de servicio solo para él. Luego, más preguntas. Splash, ¿se puede mezclar con otros formatos de licencia de Microsoft? Aquí te me adelantas un poco a una serie de escenarios que iba a comentar después. Si quieres, Iván, ahora cuando entremos en unos escenarios que quería comentar, lo hablamos ahí. Y si queda alguna duda, lo tratamos. Uno de los temas que siempre os aviso que firmáis, que está en el contrato, aunque entiendo que cuando os enviamos el contrato os lo leéis, pero siempre os aviso por si acaso, es que colaboraríais con Microsoft en el caso de una posible auditoría. Tened en cuenta que cuando firmáis el contrato os dan el acceso a todos los productos. Entonces, y solo para utilizarlos en entornos de servicios. No se pueden utilizar en otro ámbito. Entonces, pues claro, y además el reporte se basa siempre en vuestra buena fe. Microsoft no tiene ninguna manera de saber exactamente cuántos servicios estáis si no va a preguntaros si se lo decís, ¿vale? Entonces, una de las cláusulas que hay en el contrato es esta. Y de hecho en SPLA pues sí que hay revisiones pues cada año y medio, 2 años, pues se suele revisar con vosotros lo que tenéis instalado, los clientes que tenéis y lo que estáis reportando para asegurarse que lo estáis haciendo bien y que luego no tengáis ningún problema. Que sabéis que el tema ahora mismo de todo lo que es piratería o software no correctamente licenciado, pues la ley está bastante dura con el tema. Otra característica es que hay que reportar un mínimo de 100 euros pasados los primeros 6 meses. Digamos que Microsoft os da desde que firmáis el contrato como unos 6 meses para que os activéis y si en estos 6 meses no llegáis a un consumo mínimo de 100 euros, que es poquísimo, pues terminaría el contrato y nos dejaría trabajar con él. También Microsoft termina los contratos y os falta un reporte y no se regulariza en mes y medio. ¿Qué significa esto? Que si por lo que sea el reporte de uso, imaginad, ahora en noviembre, pues los partners que están ya trabajando con Splash están reportando el uso que tuvieron en octubre. Pues si alguno de estos partners no hace el reporte de octubre, en diciembre se le notificará al partner y si no lo reporta en los primeros 10 días del mes, Microsoft terminará el contrato. ¿Vale? Es muy inflexible con esto. Las cosas son, te pongo todo el software, pero hay que hacerlo bien. Te exijo que me hagas un reporte y te lo exijo que me lo hagas todos los meses. No me vale el que un mes no me lo pases. Lo que ponemos aquí, que reportar toda la plataforma y el SPUR, significa que cuando damos un servicio de Microsoft, tenemos que reportar todos los productos de Microsoft involucrados en el servicio. Ejemplo, si yo estoy dando un servicio de correo con Exchange, Exchange está instalado en Windows Server. Entonces en mi reporte Microsoft esperará ver Windows Server y Exchange. Ahora también cada vez más estamos viendo que se utiliza Azure para dar los servicios y como Azure nos da las máquinas con Windows Server, en estos casos solo reportaríamos Exchange, pero sabiéndolo y comunicándolo a Microsoft, oye, en este reporte solo se hace Exchange porque está alojado en Azure, no habría el menor problema, ¿vale? Y el SPUR es un documento de Microsoft de 100 y pico páginas que os podemos enviar siempre en cualquier momento si necesitáis revisar algo que expone los derechos, condiciones y uso de las licencias en SPLA, ¿vale? Es de donde se saca todas las reglas de licenciamiento y lo que se puede hacer con cada versión de producto. Y luego, como en todo el mundo Microsoft, para poder dar servicios de Dynamics hace falta ser partner de Dynamics y tener las certificaciones correspondientes. Esto no ocurre para CRM, ¿vale? Igual que ocurre en el mundo Open normal y corriente, que cualquier partner puede vender CRM, pero para vender cualquier otra solución de la familia Dynamics, Navision, Asapta, cualquier otra, hay que ser partner de Dynamics. Más cositas.
entrando al tema de licenciamiento. Se licencia de dos maneras básicas. Puede ser, por un lado, o licencias por procesador o por core, ¿vale? Digamos que estas serían generalmente las de infraestructura, o licencias de usuario. Cuando hablemos de licencias de usuario, en SPLA vamos a oír hablar de SAL, que es licencia de acceso por suscriptor. Subscriber Access License es lo que significa SAL. Es, digamos, el equivalente a la CAL de toda la vida de Open, solo que en SPLA pues se llama SAL. En este caso, cuando tengamos un producto que se licencia por usuario, ¿qué tendremos que saber? El número de usuarios nominales al que ponemos disponible el servicio en el mes determinado. Y eso es lo que debería meter en el reporte. Y no me tengo que preocupar por el servidor en cuestión. Un ejemplo es Exchange. Si yo tengo un servicio sobre Exchange y tengo 24 servidores de Exchange Server montados y 20 usuarios, lo que reportaré en el contrato SPLA será 20 usuarios de Exchange. Lógicamente, lo único, si tengo 24 servidores de Exchange montados, lo que tendré es un consumo de Windows Server muy alto que lo tendré que licenciar aparte. ¿Vale? Pero el servidor de Exchange no se licenciaría. Y lo mismo me ocurre con CRM, me ocurre con SharePoint, me ocurre con Skype for Business. ¿Vale? Todos estos productos que son licenciados por usuario, solo tengo que tener en cuenta los usuarios nominales, siempre nominales, en Microsoft no existe concurrencia, que tienen acceso al servicio. Tampoco es que lo utilicen en un mes concreto. Si alguien tiene un CRM y no ha entrado en un mes por cualquier motivo, no significa que no tuviera el servicio activo, significa que ese usuario, por lo que sea, no ha entrado en el CRM, pero de cara a Microsoft es un usuario y vosotros también deberíais facturarle. Y luego otra familia de productos se licencian por procesador o por core. En procesador licenciaremos sobre todo Windows Server y por core licenciaremos SQL. Os hago aquí una puntualización, es que en procesador siempre las licencias se asignan a un servidor físico determinado. ¿Qué significa esto? Que cuando licenciamos por procesador no estamos licenciando máquinas virtuales, sino que estamos licenciando servidores físicos. Y dependiendo del número de licencias que le asignemos a ese servidor físico, podré tener más o menos máquinas virtuales de estos productos que se licencian por procesador, como Windows Server. Ahora os pongo un ejemplo con Windows Server para que lo entendáis la manera correcta de licenciar la Windows Server en SPLA, ¿vale? Luego, otro tema que también surge, sale cada vez más y que me he obligado a ponerlo aquí porque es una pregunta que cada vez más hacen los clientes también, es License Mobility, que no sé si alguno de vosotros ya lo ha escuchado alguna vez. Y esto es un beneficio, más que una característica del programa SPLA, es un beneficio del Software Assurance. ¿Qué beneficio nos da el Software Assurance en algunos productos, que no en todos? En los principales son los que os he puesto en esta diapositiva. Algunos un poco más que se mueven menos también tienen el derecho, pero estos son los principales que lo tienen. Significa que los clientes que tienen licencias con Software Assurance de Microsoft podrían mover estas licencias a un entorno de hosting, a un entorno, una infraestructura de multicliente, que seguramente pueda tener unos costes de mantenimiento de hardware y demás mucho más baratos de los que pueda tener el propio cliente en su infraestructura, para que se le despliegue el servicio desde allí y no tener que pagar una licencia adicional de SPLA ni de nada, ¿vale? Eso sí, el cliente tiene que tener siempre el Software Assurance activo y tiene que tener el Software Assurance tanto en servidor como en las CALs. Lo único que cambia aquí es que en lugar de instalarlo en su CPD, se lo da a un partner que sea SPLA. Para poder hacer esto, el cliente final se lo tiene que dar siempre a un revendedor de SPLA, a alguno de vosotros, que tenga License Mobility activo. Esto es un adendum al contrato SPLA que se firma después y os da la posibilidad de alojar estas licencias de clientes que tengan licencias con Software Assurance. Es un tema que cada vez estamos viendo más, gente que tiene sus licencias on-premise compradas con Software Assurance en contratos desde hace un montón de tiempo con Microsoft, pero que también están decidiendo moverse a la nube de alguna manera. No se mueven a una nube pública con Office 365, se mueven a una nube privada con alguno de vosotros y con los productos que ya tiene comprados y que está renovando año a año su cobertura de Software Assurance. ¿Vale? Cada vez lo vemos más y es una oportunidad para todos vosotros de añadir vuestro servicio y ganaros un extra.
¿Qué es lo que va a ocurrir si se ejerce estos derechos? Pues que vuestro data center, o sea, vuestro número de máquinas de Windows Server seguramente crezca. Y entonces, pues la Windows Server no tiene el derecho de License Mobility, con lo cual este incremento de infraestructura tendréis que meterlo en el reporte de SPLA. Y esa parte lo tendréis que tener en cuenta a la hora el precio de vuestro servicio a vuestros clientes, ¿vale? Pero que lo tengáis en cuenta, que se puede hacer y no habría que reportar nada adicional. Vamos a ver el licenciamiento de alguno de los productos, que varía más el tema respecto al licenciamiento en Open. Por ejemplo, con Windows Server. Lo que os comentaba antes, cuando licenciemos Windows Server, no nos vamos a ir a licenciar una máquina virtual. Entonces, nunca nos digáis quiero, o si nos lo preguntáis, nosotros os acabaremos haciendo otras preguntas para licenciarlo correctamente. Si tú me preguntas a mí, quiero saber cuánto me vale 2 máquinas virtuales de Windows Server, yo no te puedo dar el precio. Necesito que me digas en qué infraestructura lo vas a meter, porque Microsoft licencia la infraestructura, el servidor físico, no la máquina virtual concreta, ¿vale? Entonces, para licenciarlo correctamente, ¿cómo lo hago? Pues para licenciar estándar, lo que tengo que hacer es ver cuántos procesadores físicos tiene la máquina que quiero licenciar y cuántas máquinas virtuales como máximo va a alojar. Por ejemplo, si tengo un servidor físico con 2 CPUs y le voy a meter 4 máquinas virtuales, estos serían 8 procesadores de Windows Server estándar, 4 por 2. En SPLA, además, cada licencia de Windows Server estándar cubre un procesador, con lo cual con estas 8 licencias tendría el derecho a tener 4 máquinas virtuales por encima. Si voy a licenciar simplemente una máquina física sin más y no va a tener máquinas virtuales, pues simplemente le tendría que dar el número de licencias igual al número de procesadores que tenga. Y luego, cuando estemos licenciando Windows Server, no hace falta meter la CAL. La típica CAL de usuario de acceso de Windows Server en SPLA no existe. No hace falta. Y luego, lo que sí nos haría falta es los accesos y la utilización de los roles de Remote Desktop Services, la terminal de toda la vida, y si estáis interesados en la Right Management Services, la RMS, esto sí que sería una CAL para una funcionalidad adicional del servidor y necesitaríamos licenciarlo por usuario, ¿vale? Lo tendríamos como en el usuario en SPLA, pues se llama SAL, pues lo tendríamos que licenciar por SAL. Y la edición que os recomiendo que utilicéis siempre en SPLA, de todos modos, porque al final, si es que en cuanto empecéis a dar servicio, enseguida vais a tener un servidor con múltiples máquinas virtuales y os va a salir mejor, es que licenciéis con Windows Server Data Center. Para licenciarlo correctamente, lo que tenéis que tener en cuenta es el número de procesadores físicos de la máquina que estéis licenciando, y esto os va a dar derecho a tener ilimitadas máquinas virtuales de Windows Server por encima. Un ejemplo, si tenéis una granja de 3 servidores para dar todos los servicios a los clientes de 2 CPUs cada una, pues reportaríais 6 procesadores de Windows Server Data Center y esto os daría derecho a instalar todos los Windows Server que quisierais en las máquinas. Tened en cuenta también que podéis hacer downgrade y que podéis instalar cualquier versión anterior, ya sea Enterprise, estándar, la que necesitéis, aunque estéis reportando data center, ¿vale? No hace falta instalar un Windows Server Data Center por estar reportando data center. Esto es lo que quería contar sobre licenciamientos específicos. Ahora quería enseñaros los escenarios los escenarios que más se dan dentro de SPLA y con los precios para que os hagáis una idea y ver si os encaja alguno de estos escenarios que os proponemos. Uno de los escenarios que estamos más típicos, pues es el de Windows, dar máquinas de Windows Server, simplemente como proveedores de máquinas virtuales. O también, ya sea con Windows Server o con Windows 10. Os comento primero con Windows Server, pues para Windows Server pues tendríamos que licenciar como acabamos de ver, o bien con Windows Server Data Center, que sería lo recomendado, y ahí tenéis que un procesador de Windows Server Data Center tiene un coste mensual de unos 115 euros, no llega, ¿vale? De modo que una máquina física con 2 CPUs, pues por 230 euros al mes, os dejaría tener
ilimitadas máquinas virtuales de Windows Server por encima, ¿vale? Y la edición estándar que os sale a 16,57 por cada CPU. Luego, la RDS, por si necesitáis también los servicios de Terminal Server, que también es el escenario típico que se da en SPLA, la tenéis a 4,73 euros por usuario al mes. ¿Vale? Pues esto es lo que utilizaríamos para dar servicios de Windows Server. Luego, seguramente hayáis oído por ahí a alguien que ofrece escritorios virtuales a través de SPLA o como servicio o cosas similares. Y algunos dirán incluso a lo mejor que lo dan con Windows de escritorio o algo así. Para aquellos que estéis familiarizados con el licenciamiento de Microsoft, conoceréis la licencia de VDA. VDA es la licencia de sistema operativo de Windows de escritorio, Windows 10, Windows 8, para máquinas virtuales. Pues este es el único producto que no está disponible en SPLA, ¿vale? De modo que en SPLA no podemos dar de manera directa un servicio de máquinas virtuales con Windows 10, ¿vale? Para paliar esto, o qué están haciendo los proveedores de servicios cuando están diciendo que están dando soluciones de escritorios virtuales en SPLA, pues la mayoría de ellos lo que hacen dar es servicios basados en RDS. Lo hacen de tal manera que montan una plantilla que el usuario, para él, aunque está accediendo a una sesión de Windows Server, la plantilla que tienen montada es como si estuviera accediendo a su propio PC con Windows 8 o con Windows 10, ¿vale? Pero en realidad lo que está utilizando es Windows Server más RDS. La tecnología de RDS además cada vez está mejorando continuamente y temas de gráfica y tal que antes eran un poco daba más problemas, pues cada vez da menos problemas y se puede llegar a más soluciones con este tipo de tecnología. Y es muchísimo más barato que hacer otro tipo de escenario. Que aún así hay que hacer el escenario con la máquina virtual de Windows 10, todavía podríamos utilizar algo de SPLA para hacerlo. ¿Cómo podríamos hacer esto? Antes viene un poco también a colación con la pregunta de Iván de si se puede mezclar otro tipo de formatos de licencias con SPLA. Ya aprovecho y lo cuento. Los clientes que tengan software Asunas en los productos que os puse antes pueden ejercer la Access Mobility y pasarlos a SPLA. En este caso, toda la infraestructura de Windows Server System Center, si se utilizara SQL, también incluso se podría llegar, aunque también tiene la Access Mobility, se podría dar con SPLA. Y el resto de licencias, imaginar, pues SharePoint, Exchange, CRM que tenga el cliente comprado con software Asunas, lo podría aportar a vuestro data center. Y aquí tendríamos un modelo en el que convivirían unas licencias Open por un lado y las licencias de SPLA por otro, sin ningún problema. Otro ejemplo que se puede dar de licencias de distintos tipos que convivan en el mismo escenario es el de escritorios virtuales con Windows 10. ¿Qué haríamos aquí? Al cliente le haríamos comprar la VDA a su nombre. VDA ya os digo que es la licencia que me permite instalar escritorios con Windows 10 o Windows 8. El cliente lo compraría a través de un contrato de licencias Open Value, porque este producto además no está en Open. Os daría la licencia a vosotros para que le dierais el servicio y vosotros tendríais que montar, eso sí, un entorno de hardware dedicado para él. Esto no lo podríais instalar en el entorno multicliente, tendría que ser algo dedicado para cada cliente. Y a partir de ahí, darle los servicios, añadirle el resto de productos que necesitéis por SPLA. La parte de Windows Server, la parte de, si queréis, el propio Office, cualquier otro producto se lo podríais dar en SPLA. ¿Vale? Pero esto tendría que ser en un entorno de hardware dedicado para él, ya que VDA no tiene derechos de License Mobility. En los productos que tengáis de Open de los clientes, que o bien no tengan software assurance, o bien no tengan el beneficio de License Mobility, como puede ser Windows Server, no significa que no le podáis dar servicio, pero sí significa que no lo podéis meter en un entorno de multicliente, que le tenéis que asignar hardware dedicado a cada uno de estos clientes que quiera daros estas licencias que ya tengan compradas, ¿vale? Y siempre estas licencias que os van a dar a vosotros tienen que estar compradas a nombre del usuario
final del producto. Es decir, no pueden estar compradas a vuestro nombre y que vosotros le deis el servicio al cliente y cuando terminéis de dar el servicio las utilicéis para otro cliente y cosas similares. Esto es un escenario que no está permitido. Para eso siempre tendríais que utilizar SPLA, ¿vale? Que es también un error que se venía cometiendo desde hace muchos años porque tampoco Microsoft había puesto mucho hincapié en el tema, pero ahora que está SPLA muy aterrizado con todos nosotros, pues si hay alguno de vosotros que lo está haciendo, pues debería intentar corregirlo cuanto antes. Más escenarios con Exchange. Si vamos a dar un servicio sobre Exchange, ¿qué vamos a montar? Pues vamos a montar Windows Server, os vuelvo a poner ahí, o estándar o Data Center, dependiendo del tamaño de vuestra infraestructura, y luego una serie de opciones para instalar Exchange. Como os decía antes, aquí no voy a meter el servidor nunca, solo voy a meter SALS. Entonces, cada licencia que veis aquí sería válida para un usuario y para un tipo de funcionalidad. Desde la más básica de todos, que es la Basic, que la tenéis a 0,57 por usuario. Esto sería para un correo OWA muy sencillito, sin muchas tareas, sin muchas funcionalidades, apenas nada de cosas compartidas. No tendríamos apenas funcionalidades, pero sí tendríamos un correo muy baratito, hasta la edición que me da más funcionalidad de todas, que es la Enterprise, y además veis en SPLA algo que no existe en otros tipos de licencias, que es Enterprise Plus, que lo tenéis por 6,29 euros usuario al mes. ¿Qué significa Plus en las licencias de Exchange en SPLA? Significa la posibilidad de instalar Outlook en los PCs de cliente final. Este es el único escenario en el que podéis instalar algo de los productos de SPLA en PCs de los clientes finales, porque todos los productos, todo lo que tenemos con SPLA está orientado y tenemos el derecho a utilizarlo para dar servicios a través de servidores. No es para licenciar los PCs de un cliente. Porque si son PCs de un cliente no podemos utilizar SPLA, salvo que sean escenarios también de renting de PCs. Si el cliente no es el dueño de los PCs, pues sí que podríamos meter la parte de productividad, la podríamos dar también en SPLA. ¿Vale? Y una cosa también muy importante que es distinto a Open es que las licencias de Exchange en Open son aditivas. O sea, si yo necesito la edición Enterprise, tengo que comprar también la edición estándar. Y en SPLA no. En SPLA no son aditivas. Si yo necesito la Exchange Enterprise, simplemente reportaría Exchange Enterprise y punto. Y estaría bien hecho ya. ¿Vale? Otro escenario muy típico que se está dando cada vez más en SPLA es SharePoint. ¿Qué necesitaríamos para montar un SharePoint? Necesitaríamos Windows Server, necesitaríamos las propias licencias de SharePoint. En este caso, estamos suponiendo que vamos a montar una intranet. Entonces, al montar una intranet, lo que voy a tener que licenciar son los usuarios de esta intranet y tengo dos versiones, estándar y Enterprise. Ahí tenéis los precios, 2,74 para la estándar y 2,41 para la Enterprise. En este caso, estas licencias sí son aditivas. Como veis, la Enterprise es más barata que la estándar, no tendría sentido. De modo que para poder acceder a las funcionalidades de la edición Enterprise tengo que reportar también la edición estándar. Y como SharePoint tira de SQL, pues también tendré que meter SQL en el reporte. SQL en su edición estándar, que es la que utilizaréis de manera más habitual, se licencia de dos maneras. O bien por usuario, ahí sería la edición SAL que veis aquí, cuyo coste serían 14,62 euros por usuario mes, o bien lo licencio por core. En este caso el licenciamiento sí que es exactamente igual al que hay en Open. Cada licencia cubre 2 cores y tengo que licenciar siempre un mínimo de 4 cores. Y a diferencia de lo que ocurre con las licencias los productos que se licencian por procesador, los productos que licencio por core, voy a licenciar la máquina concreta donde esté instalado el producto, ya sea física o virtual. Esto es que si yo tengo una máquina virtual alojada, tengo un servidor físico que tiene tropecientos mil cores, pero la máquina virtual donde la tengo SQL solo tiene 4 cores, podré reportar solo 4 cores. A partir de unos
20 usuarios más o menos sale mejor reportar por core en una máquina de 4 cores, si ya es una máquina más grande no. En una máquina de 4 cores me sale mejor reportar por core en cuanto tengo más de 20 usuarios. Otro escenario típico sería el de Office. Muchos de vosotros, ISVs, no sé si alguno lo sois, tenéis vuestra propia aplicación y lo que utilizáis Spla es para proveerla a los clientes en un modo de pago por uso mensual. Montáis vuestra infraestructura de Windows Server, le dais acceso por RDS y muchos también tiráis de Office para alguna funcionalidad. Pues esto también lo podéis meter dentro del servicio de pago por uso y meterlo todo en el reporte y en vuestro servicio con vuestra aplicación o los servicios que estéis planeando. Para esto necesitaréis pues otra vez Windows Server, estándar o Data Center, la licencia de RDS y aquí tenéis las dos ediciones de Office, tenéis Office estándar y Office Pro Plus que lo licenciaríamos por usuario. Tenéis la estándar a 11,61 y la profesional a 15,84. Y los últimos escenarios que os pongo aquí son los de Dynamics. Todas las implementaciones de Dynamics requieren tanto por carga de hardware como de software una inversión brutal. Por lo que es una de las cargas que vemos que cada vez más se van a entornos de pago por uso, ya sea en nubes públicas con CRM Online o en nubes privadas con hosters o con proveedores de servicios como podáis ser vosotros, que lo deis en un modelo de pago por uso también. En estos casos, ¿qué vais a necesitar? Pues igual, Windows Server Data Center o estándar, la licencia de RDS si el acceso es desde fuera de la red, SQL y luego ya pues las licencias de Dynamics correspondiente. Tenéis un usuario completo de Navision, os sale a 54,47, un usuario de la edición Limited a 3,95. Y CRM, que es lo que os digo, cada vez se vende más y más y más y más. Tenéis a 26,41 un usuario con funcionalidad completa y el usuario Basic con funcionalidad reducida lo tenéis a 9,52. Estos son escenarios que os digo que se están dando, vosotros lo mismo tenéis en vuestra cabeza el vuestro propio que encaje en vuestros clientes. Contad con nosotros para ayudaros a licenciar cualquier escenario que se os plantee, ya sea en un entorno híbrido de licencias, con licencias que ya tenga el cliente, OpenValue, cualquier cosa que tenga, con software assurance, sin software assurance. Nosotros os ayudamos a entender en qué escenario te vale cada una de ellas y cuál sería la mejor opción. Al final vas a tener toda la información para decidir y presentar al cliente si quiere un modelo on-premise tradicional o si quiere empezar a dar el cambio, la transformación a la nube, que no tiene por qué ser nube pública, puede ser vuestra nube, a través de estos escenarios de pago por uso y de vuestro propio servicio. ¿Vale? Y esto es lo que tenía para el día de hoy. Y ahora si queréis alguna preguntilla, algún comentario, aclarar cualquier tema, si queréis que os envíe la información, por favor me enviáis un correo. Os dejo aquí mi email. Me enviáis un correo y os envío toda la información, os envío los precios. Si queréis firmar el contrato, igual me enviáis la información que os comentaba, vuestros datos fiscales, el número de partners de Microsoft y empezamos a dar de alta el contrato para que lo reviséis. Cualquier duda, tenéis un proyecto concreto que digáis, esto me encajaría en Spla porque el cliente le encajaría pagar mensualmente en un modelo con mis servicios. Pues contad con nosotros para ayudaros a configurar el servicio que necesitéis dar. Cualquier ayuda que necesitéis, por favor, pedírnosla que estamos a vuestra disposición. Si tenéis alguna duda, pregunta. A vosotros muchas gracias por compartir este ratillo con nosotros. Sí, sí, yo os paso la grabación y la PPT e información adicional que necesitéis. Si necesitáis entrar en detalle en alguno de los temas, lo vamos viendo.